Volvemos a encontrarnos en esta catequesis del domingo. Meditaremos en esta ocasión sobre los santos evangelios. En primer lugar, una introducción sobre la palabra evangelio. Antiguamente para los romanos significaba un mensaje de victoria o de triunfo, una buena noticia en ese sentido. Luego adquirió un significado religioso en relación con los oráculos, o sea, las declaraciones de los dioses. En el Antiguo Testamento, el sentido que tiene la palabra evangelio se refiere a la salvación futura, al Mesías. En el Nuevo Testamento, Jesús no es un evangelista, o sea, un portador de la buena noticia solamente, sino sobre todo, Él es la buena noticia. La palabra evangelio, buena noticia, significa un mensaje no solamente agradable, sino un mensaje de salvación que salva. Es bueno porque nos hace buenos. Es una palabra y una gracia, podríamos decir. Dios cuando habla, transforma. Eso significa la palabra evangelio. Nosotros sabemos que el evangelio, el mensaje sobre la vida de Cristo, sobre la realidad del Hijo de Dios encarnado, tiene 4 fuentes, podríamos decir, es cuadriforme. Hay 4 textos inspirados que cada uno a su modo y complementariamente nos manifiestan el misterio de Cristo. Estos 4 textos son los que conocemos como el Evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y de San Juan. Los 3 primeros, San Marcos, San Mateo y San Lucas, son los evangelios sinópticos, debido a las grandísimas similitudes que tienen los 3 textos. Sin embargo, hay una cuestión que se llama la cuestión sinóptica, que se pregunta por el origen de estos evangelios debido a sus similitudes, pero también a sus diferencias. Cuando uno lee los 3 evangelios, se da cuenta que hay algunas aparentes contradicciones. Algunos de los temas implica un estudio más profundo, pero es importante conocer el origen de los evangelios. En primer lugar está la vida de Cristo. El Hijo de Dios se encarnó y realizó determinadas acciones a lo largo de su vida, murió, resucitó y subió al cielo. Luego los apóstoles comenzaron a predicar de viva voz esa vida y esas palabras de Cristo. Con el tiempo surgió la necesidad de pasar por escrito ese evangelio, esa catequesis, esa predicación. Por tanto, primero está la vida de Cristo, luego hay una tradición oral que los apóstoles transmitieron de memoria, como una catequesis en su predicación, y finalmente 4 de esos predicadores pusieron por escrito el Evangelio, que es la vida, palabra, misterio de Cristo. Cada uno de estos 4 textos tiene su característica, que es bueno al menos brevemente conocer para que a la hora de adentrarnos en el misterio de Jesús leyendo uno de estos 4 evangelios podamos sacarle el fruto. San Mateo fue un gran converso, publicano, convertido, se llamaba Leví. Jesús le cambia el nombre de Mateo, que significa don de Dios, quizás por el hecho de expresar esta gracia de conversión. Fue un gran convertido. Vivía en Cafarnaúm. Predicó durante varios años la fe cristiana a los judíos palestinos y de los países cercanos. De hecho, su evangelio fue escrito primeramente en hebreo, texto que no se conserva. Algunos opinan que fue el mismo San Mateo que tradujo ese texto hebreo al griego. San Mateo continuamente va a mirar el Antiguo Testamento, va a tratar de interpretar y de explicar el Antiguo Testamento en Jesús. Como le escribe a conocedores del Antiguo Testamento, San Mateo va a decir
Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. La intención de San Mateo es señalar a Cristo como el Mesías prometido, el Hijo de David, mostrar cómo en él se cumplen las Escrituras, más aún, cómo toda la riqueza del Antiguo Testamento se expande y se derrama en el Nuevo Testamento. San Mateo distribuye su Evangelio, podríamos decir, en 7 partes. La primera se refiere a los misterios de la infancia de Jesús, la última a la pasión y resurrección, y en el medio podríamos decir que hay 5 grandes discursos. San Mateo desarrolla su texto con 5 grandes discursos de Cristo, intercalando entre discurso y discurso milagros, sucesos que de algún modo explican o ilustran lo que Jesús dijo en esos 5 grandes discursos. Tenemos el primero, conocido como el discurso de la montaña o sermón de la montaña. Luego Jesús instruye a sus apóstoles en la misión y tenemos el discurso misionero. Más adelante aparecen las parábolas del reino y cerca del final tenemos un sermón eclesiológico que habla sobre la iglesia y uno que habla sobre el fin de los tiempos, es decir, el sermón escatológico.